Buenas tardes, soy Alfredo Osorio, soy docente de la universidad y hoy estamos grabando en un día muy especial porque es el Día de la Militancia. Y esta idea de la militancia tiene una raíz muy interesante porque viene de milite, que significa uno en mil. Y cuando, como en el caso de quien vamos a hablar y del libro que vamos a hablar, tiene mucho que ver la militancia con muchedumbres, es decir, con la ampliación de la capacidad que tuvo Perón de incorporar a la militancia a miles y miles de personas que siguieron su doctrina y que tuvieron una posición y dieron sentido a las prédicas del general Perón en diferentes tiempos, adecuando las demandas a aquella lucha por la justicia social, por la independencia económica y por la soberanía política. Por eso hoy, que es el Día de la Militancia, queremos hablar de un libro, ¿sí? Porque este es un foro, el foro que organiza la Secretaría Académica, es el foro en donde se habla de libros. Pero aprovechando esta fecha simbólica, voy a hablar del libro que se llama Conducción Política. Conducción Política es un libro que salió más o menos reiteradas veces y se ha vendido muchísimo. Algunos lo han leído en partes, otros lo han leído completo y otros no lo han leído, pero siempre como con aquella capacidad mística que despertó el peronismo, lo tienen en su biblioteca. Ahora, es bueno recuperar la idea de leerlo porque tiene una serie de principios, de una serie de conceptos que ayudan muchísimo cuando se trata de encontrarle sentido a la política. Es decir, leer este libro es también estudiar las posibilidades que abran la política, cómo enfrentar la política cuando la política se convierte en una especie de respuesta de las problemáticas sociales. El libro se llama Conducción Política. Muchos le ponen manual de conducción política, porque esta es un conjunto de conferencias que en la Escuela Superior Peronista dio el general Perón por el año 52, si mal no recuerdo. Lo cierto es que este libro empieza diciendo que lo principal dentro de la doctrina peronista, del pensamiento peronista, es capacitar. Capacitar y formar los cuadros. Cuadros que son la representación, quienes van a ejercer la representación de miles y miles de creyentes, de gente que cree y considera que es a través de esa doctrina que es posible alcanzar las banderas, las tres banderas que mencionamos. Y el libro tiene una cuestión interesante, habla de estrategia y de táctica. Habla de principios de la estrategia y principios de la táctica. Y habla principalmente de la necesidad de establecer dentro de la conducción de un grupo político, es necesario establecer la unidad de concepción para lograr la unidad de acción. ¿Y qué cosa es la unidad de concepción? La unidad de concepción es una misma manera, dice él, una misma manera de apreciar, para una misma manera de conocer y para una misma manera de actuar. Es decir, lograr una conceptualización común de la problemática que se está enfrentando para tener después, a posteriori o simultáneamente, una unidad de acción. ¿Cómo es posible lograr la unidad de acción si hay disparidad en los criterios de apreciación de la situación? Entonces, en el tema el general Perón rescata la necesidad fundamentalmente, de lograr esta apreciación común de la problemática
y abordarla e intervenir sobre esa realidad para modificarla con criterios y principios que son comunes. A esta idea de la unidad de concepción para la unidad de acción, que es una idea, digamos, fundamental para luchar en contra de las situaciones adversas y en contra, tratar de transformar el signo negativo que tienen los problemas, él agrega una serie de cuestiones que hacen digamos, a la doctrina, a la teoría y a lo que él llama las formas de ejecución. Primero privilegia las formas de ejecución, es decir, dice que es necesario capacitar para tomar las decisiones que estén de acuerdo con la direccionalidad general que deben tomar los asuntos políticos. Que debe haber una necesaria convergencia de las formas de ejecución con la direccionalidad, es decir, con el patrón de deseabilidad que se tiene. Es decir, tiene que haber una correspondencia entre los fines que se pretenden alcanzar y los medios que se tienen que instrumentar. Y para eso propone el método que él llama análisis de situación. El análisis de situación se basa en la información, en estudios base, en la apreciación de esa situación, ¿no es cierto? En el análisis y la síntesis, en la resolución y el disponerse a actuar, pero actuar dentro de ese marco que dijimos de convergencia de los medios con los fines. En este sentido, también habla de la necesidad que en el momento en que se realice la ejecución pueda haber una retroalimentación, pueda haber un control que permita comprobar cómo se realizan las acciones y si estas están dentro del marco de lo previsible, de lo planificado y de aquellas ideas centrales que dan, digamos, dirección a los esfuerzos del conjunto. Cuando se refiere a los grandes principios, Perón habla de que es imprescindible contar con una información permanente y recíproca, que el cuerpo de conducción tiene que obtener una precisa información, la información más particularizada cuando se habla del nivel táctico, del nivel operacional, y más generalizado, mucho más general, cuando se habla del nivel estratégico. Porque él divide en el nivel estratégico, en la estrategia es el arte de lo general, es decir, del conjunto de toda la lucha que se puede dar en las diferentes partes que componen las unidades tácticas a través de las cuales se va a dar la lucha. Entonces, esta información fluye desde, ya sea con las disposiciones que se toman desde el nivel estratégico hasta el nivel táctico, hasta el nivel operacional, y deben fluir también desde el nivel operacional con las formas más imprecisas y generales, pero que permitan comprobar la situación que se está viviendo hacia el nivel estratégico. Hay algunos criterios para actuar que él los utiliza y uno diría, no, pues estos criterios son criterios militares, quizás no sirvan para la vida civil. No es cierto, no es cierto. Estos criterios que hoy son criterios estratégicos, la teoría, los grandes principios de la acción, son aplicables a todos los aspectos de la realidad. Es decir, hay estrategias para la investigación, hay estrategias para la política, por supuesto, hay estrategias que se pueden desarrollar en el campo militar, estrategias de desarrollo social, hay diferentes formas. La estrategia ya es una forma de pensar, digamos, las situaciones complejas para poder abordarlas con una modalidad que permita no aislar
los aspectos más importantes de la realidad, sino combinarlos en forma de un sistema. Perón también habla de este pensamiento de tipo sistémico. Para Perón la estrategia es un sistema, y un sistema implica una relación entre las distintas partes de modo tal que todas contribuyan al objetivo central. A estas cuestiones le agrega, claro, dentro del nivel estratégico, la unidad de concepción, la unidad de acción, la disciplina partidaria, habla él, pero en todos los casos la disciplina es necesaria. La disciplina es el acatamiento de esta y la supraordinación, la ordenación a un fin común que tienen las distintas personas que comulgan de un ideario y quieren que este ideario se realice. Hay otros principios como la economía de esfuerzos. Dice allí el general Perón que no hay que dispersar el esfuerzo, sino que hay que concentrarlo de modo tal de no perder energías en el momento que uno debe actuar. Y esto también se aplica a todos los campos, al campo del estudio, al campo de la reflexión, a todo aquello que signifique cumplir o alcanzar un objetivo. Yo no sé cuánto tendría que hablar, cuánto es el tiempo en que necesitamos para explicar lo que este libro trae en sí. Pero hay algunos puntos que son centrales y que tienen que ver con estos principios y se refieren a la continuidad del esfuerzo. Es decir, que cuando alguien traza un objetivo, debe perseguirlo, dice este libro. Debe perseguirlo de tal forma que no exista una discontinuidad que fragmente la acción y que haga perder la capacidad de resolución del grupo. Cuando un grupo o un conjunto de personas que pretenden alcanzar un objetivo, dice, toman la decisión y después no la llevan a cabo, o no construyen la viabilidad necesaria para que esa acción pueda llegar a buen término, fragmenta esa decisión, multiplica los esfuerzos y después pierde una serie de cuestiones que son muy necesarias en la gestión política, en la gestión estratégica de cualquier emprendimiento que uno quiera realizar, que pierde el prestigio que le da la sistematicidad de acciones, el esfuerzo y la confianza en realizarlos como si estos no tuviesen otra forma de hacerlos como se pretende. Es cierto, porque cuando uno mira y analiza a los gobernantes, cualquiera sean estos, lo primero que mira es la capacidad de decidir. Segundo, la capacidad de sustentar las decisiones. Y tercero, la capacidad de ejecutar las decisiones. Entonces, este libro, y yo no quiero extenderme mucho más porque hay ciertos límites de tiempo en el análisis de los libros, que debemos decir que este libro lo que da es una orientación general de las modalidades de acción y de los principios éticos que deben sustentar a la acción. Es decir, se trata de un libro que en cierto sentido puede decirse que es educador de las posiciones y de las disposiciones, incluso de ánimo, que debe tener cualquiera que quiera desarrollar una tarea, quiera alcanzar un objetivo. Y todo lo que yo pueda decir en este corto plazo en que tengo para expresarlo, es poco para la riqueza con que se desarrolla el general Perón este libro. Es un libro de lectura que no va a tener necesidad uno de leerlo con una continuidad. Hay capítulos que a veces se repiten bajo otros conceptos, pero porque esto no nace de algo que desconoce el general Perón. Él decía que muchas veces es mejor repetir que creer falsamente que se está creando y dispersar la atención
quitar el foco de atención, ¿no es cierto?, de aquellas cuestiones que son centrales. Y hay otra cosa que decía el general Perón, la importancia de los conceptos para la acción. Él decía que la formación o la capacitación de los líderes tiene que generar en estos una capacidad muy importante, que es interiorizar globalmente los principios, ¿no es cierto?, y los conceptos, para que en el momento en que haya que poner en práctica lo que ellos dicen, se lo haga casi sin darse cuenta, casi inconscientemente. Él decía que el líder o el conductor de un grupo no se va a preguntar frente a una circunstancia difícil, bueno, ¿qué principio aplico acá? Va a tener conformada una segunda naturaleza, que es el producto de la capacitación, del adiestramiento, de la incorporación conceptual que se haya hecho. Va a tener la capacidad de aplicar los principios sin saber que los está aplicando. Es decir, dar respuestas como si fueran iniciativas, dar respuestas que tiene incorporadas en sus saberes, y entonces esto le va a dar ventaja sobre los adversarios, cuando los hay. En la vida existen siempre adversarios. Bueno, no quiero seguir con esto porque hay mucho más para hablar de general, sobre todo de este libro, que es muy rico en consideraciones que van a servir para reflexionar. Uno lo lee y empieza a pensar, fundamentalmente empieza a pensar qué quiso decir, cuál es el mensaje, por qué este mensaje. Y de toda esa hermenéutica, lo que va a sacar es seguramente una mayor riqueza de visión, una cosmovisión distinta de lo que es la conducción política y la conducción estratégica. Muchas gracias, buenas tardes, y les mando un abrazo en el Día de la Militancia. Gracias.